Bueno, muy buenas tardes. Estamos en el segundo encuentro presencial, sincrónico, del curso de modelos y paradigmas de programación. Me preguntaron que qué tal habían sido las evaluaciones iniciales. Acá nos llegó la suya, ¿cierto? Para comparación entre ustedes, digamos que hubo notas desde 67.42, 66, 55, 51, 48, 47, 47, 42, 41, 41 y 31. Uno lo que espera es que al final del semestre pues sea absolutamente diferente, no haya ninguna por debajo de 60, absolutamente ninguna, ojalá todas por encima de 80 en general. Digamos que lo más malo que uno espera que haya sea un 70 por ahí, si acaso. Listo, eso ya resuelve esa duda, ¿sí o no? En principio ustedes estas 2 semanas estuvieron, bueno, solamente para empezar para lograr, ¿cómo se llama? Familiarizarme con ustedes, a guiar eres tú, Almario, Carlos Almario, él no está bueno. No, es que el profe Aranda está ahí porque el profe Aranda la próxima semana va a estar con ustedes, porque yo la próxima semana no estoy aquí, estoy en Barranquilla. Entonces lo metí en el campus para que él pueda mostrarles y cosas. Cristian Ballesteros y Kevin Cardona, Daniel Gaviria, Viviana Leighton. Ella estaba conmigo el doctorado, pero aplazó el semestre por problemas familiares. ¿Ya se retiró? Pues aplazó este semestre para que otra vez el otro mes. Ella fue la que no llegaba ese día, sí, la vez pasada. Que estaba ahí conectada sí, finalmente no llegó. No llegó por problemas familiares, aplazó el semestre. Bueno saberlo. José Miguel Llanos, Gerardo Luis Muriel, Stephanie Rivera, Santiago Romero, Laura Tascón, Miguel Ángel Villanueva y Ricardo Vivas. Listo. Bueno, entonces se supone que esta semana ustedes anduvieron, esas 2 semanas, anduvieron merodeando por estos sitios. Aquí lo que hay, esta primera parte es simplemente introducción a todo lo que va a pasar en el curso. Como motivacional, miren todo lo que hay, conceptos generales, conceptos específicos. Y como actividad general de evaluación había escoger el lenguaje con el que van a trabajar al final. ¿Cierto? Hasta ahora, todos estos no han respondido. Y en principio, hoy se cierra esta encuesta. Entonces, hoy a las 11:59 se cierra esta encuesta. Ustedes deberían haber escogido un lenguaje de programación. Yo intenté y no me apareció nada. ¿Cómo así nada? O sea, apareció, le daba a abrir y si no me dejaba pues, escribir nada, ni hacer nada. ¿Hacemos la prueba? Sí. Ahorita que vayamos al salón, al quiz, hacen la prueba ya. Sí, o sea, me aparecía, yo le daba aquí, como si estuviera inhabilitado, pues. Pero ya hay 3 respuestas. Ya hay 3 personas que han respondido. No, entonces ahorita miramos. Yo ahorita miré, sí, dime. Si se llegan a repetir, pues sí. Lo malo cuando están repetidos es que, digamos que la calificada es más dura, digo yo entre comillas. Pero cuando uno lee 3 de lo mismo y hay uno muy bueno y los otros no tan buenos, pues es más claro que cuando uno lee 3 de lo mismo, 3 diferentes y todos son cosas. Pero puede pasar, sí, y ha pasado. ¿Cómo es que es tu nombre? Carlos Almario, listo. Bienvenido. Entonces, sí, o sea, por eso ustedes no ven lo que los otros contestan, ustedes contestan lo que ustedes quieran. No tiene problema. A la pregunta de si lo pueden cambiar, pues la respuesta es sí. Sí, o sea, siempre ha habido quien dice, me arrepentí de decir quiero hacer otro. Me gustó. Tiene que ser de esos.
No, no tiene que ser entre esos, puede ser otro que a usted se le ocurra. Esos son ejemplos. Pero no, no tiene que ser entre esos, puede ser otro, puede ser otro. El semestre pasado había una niña que trabajaba que lo único que había trabajado mucho en la vida era PL, SQL. Entonces, que si puede hacerlo con eso, ya lo puedes. No tengo problema. Lo importante es que le mire cosas al lenguaje de programación. Entonces, hay unos de ustedes que son más inquietos y dicen, uy, yo siempre he querido conocer bien a, qué sé, Ruby y nunca la he conocido, entonces voy a poner Ruby para ponerme a aprender un poquito Ruby. No hay problema. Otros son más, yo soy un duro en Python, entonces no quiero cambiarme de ahí, ni yo me lo conozco de día, voy a hacerlo con Python. Pues, hágalo en Python. Hay otros que les gusta Go y hacen Go. O sea, cada uno hace lo que le gusta. En este caso solamente seleccionar y colocar el nombre de tu parrilla. Sí, ya. Voy a tu pregunta. Pero, o sea, si la plataforma sí lo permite, sí permite Cualquier nombre. no, pero modificarlo. No. Cuando ya lo quiera modificar, se toca negociar conmigo. O sea, profe, yo no quiero este. Ah, sí, pero ya contestó la encuesta. No, pues me escribe un correo y me dice, profe, yo no quiero este, sino este. ¿De pronto puede cambiarla? ¿Será? No creo. Cuando ya contestó, este es experto en campus virtual. Entonces ahí es seleccionar, solamente hay que dice lenguaje de programación escogido, seleccionar y ya. Lenguaje de programación escogido, contestar, es que le va a salir cuál lenguaje de programación usted escribe y ya. No me salía eso, Eso es lo que le debe salir. Eso es lo que le debe salir. Pero bueno, ahorita lo mira allí, si no le sale, miramos qué pasa. Ya, de acuerdo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Al final del semestre, cuando esto se vaya a evaluar, se va a evaluar con esta rúbrica. Hoy van a ver cómo se usan las rúbricas y todas las cosas. Entonces, yo les voy a compartir esta rúbrica y porque para todos los talleres ustedes van a saber la rúbrica con la que los van a evaluar, para que ustedes se puedan, entre comillas, autoevaluar cuando entregan y digan, yo creo que me fue bien, yo creo que no hice esto, yo creo que sí hice eso. Entonces, hay 3 criterios para calificar el análisis del lenguaje de programación. La calidad general del análisis, la calidad del documento de análisis y la calidad específica del análisis, así lo llamé yo. La calidad general del análisis, cuando alguien lo hace muy bien es porque en el documento demuestra conocimiento del lenguaje de programación escogido, de los conceptos de programación del curso y hace un buen análisis del lenguaje en función de los conceptos y paradigmas. Eso es lo que opina el evaluador cuando cree que eso estaba bien, ese criterio. ¿Qué puede pasar? No demuestra conocimiento del lenguaje de programación escogido, o sea, uno lo lee y dice, no, pero este no conoce ni bien el lenguaje, luego, ¿cómo puede hacer un buen análisis? O demuestra que lo conoce, pero no en relación a los conceptos y paradigmas de programación vistos en el curso. Dice, este es un tigre para hacer, pero no sabe nada más y no logró capturar lo que ve en el curso. O demuestra conocimiento del lenguaje de programación escogido, de los conceptos de programación del curso, pero no hace un buen análisis. O sea, uno ve que habla de lo uno, habla de lo otro, pero no logra como relacionar bien las cosas, un buen análisis de esas cosas. Y el otro es que todo eso funciona bien. Calidad del documento es el documento mal estructurado y difícil de leer. O documento bien estructurado pero difícil de leer. Hay gente que escribe capítulo 1 muy bien estructurado, pero usted va a leer y es muy difícil de leer, no logra leer. O documento bien estructurado, fácil de leer, pero con un análisis de poca profundidad. O sea, fácil de leer, pero no dice mayor cosa. Claro. O bien estructurado, fácil de leer y con un análisis de adecuada profundidad. La última, no especifica la calidad específica del análisis. El documento no especifica cuáles de los problemas de programación vistos en el curso implementados están implementados en el lenguaje de programación escogido, ni cuáles sí. O sea que si usted quiere que no le pongan ahí, pues su documento debe decir cuáles sí y cuáles no. El documento no especifica cuáles problemas de programación vistos en el curso no están implementados en el lenguaje, pero sí especifica los que sí.
A veces hay unos que hacen el informe diciendo esto tiene esto y esto y esto, y de lo otro que no tiene no dice nada porque no lo estudió. ¿Sí? Pero bueno, por lo menos lo que sí dijo algo. De lo que no, pues no dijo que no había, pero tampoco dijo nada porque no lo estudió, o no lo logró ver, o no dijo nada. O habla cuáles sí y cuáles el documento que dice realmente cuáles de los paradigmas de parámetros en el curso están implementados en lenguaje de programación y cuáles no, o sea, los que sí y los que no. Y el otro dice los que sí y los que no, pero además justifica claramente por qué sí o por qué no están implementados. Porque una cosa es decir, esto sí implementa, por decir algo, la concurrencia declarativa, ya. Y otra cosa es dar un ejemplo, y decir, mire, por ejemplo, cuando uno escribe así, mire que esto pasa esto, la justificación es diferente. Entonces, eso es lo que hay en un documento, todas esas cosas. Yo en su momento les voy a compartir tanto esta plantilla como ejemplos de análisis que me han hecho, pero solo lo podría hacer después de que vea los lenguajes que ustedes escogieron, porque los ejemplos que les comparto son de lenguajes que no escogieron. Entonces yo les comparto ejemplos, creo que uno bueno y uno malo, o sea, uno bien anotado por todos lados, otro que parece de muy buena estructura, pero de lenguajes que ustedes no escogieron este semestre, porque si lo escogieron, entonces ¿cómo hago para compartir? Ya no les toca hacer nada. Bueno, del malo de pronto les toca mejorarlo. ¿Sí? Así, eso responde a tu pregunta. No, la pregunta mía es el análisis del lenguaje desde encima, táctico, puedes ir a ver el lenguaje núcleo del lenguaje y más a fondo. Pues, aquí fíjese, para que yo le ponga un buen, aquí dice, hace un buen análisis del lenguaje en función de los conceptos y paradigmas. Entonces, aquí vamos a ver un poco de conceptos y paradigmas. Uno de esos conceptos es el lenguaje núcleo. Entonces, usted verá si habla del lenguaje núcleo o no. Pues si usted habla, yo digo, uy, este sí tiene la relación. Y si no habla de eso, digo, pues no. O sea... Pero es como describir la cantidad de paradigmas y como porcentaje ese lenguaje, los diferentes paradigmas que tienen los cursos. A ver, hay que hacer una especie como de artículo que haga el análisis del lenguaje de programación y que responda a estas tres cosas, ojalá en la parte mejor de todas. Ustedes miran qué hacen. Ustedes son grandes, ¿sí? Ustedes leen el suyo y yo creo que sí cumplo con el de arriba, cumplo con el de aquí, lo entrega. O lo leen y dicen, uy, esto está muy difícil de leer, voy a mejorar mi redacción, voy a mejorar esto. No sé, o sea, pero el objetivo es analizar el lenguaje a la luz de los conceptos que hemos visto. Entonces, digamos que con lo que llevamos hasta hoy, podríamos avanzar en algo de... No mucho, no mucho. Pero, por eso este taller empieza, de comillas, hoy o la semana de la semana, pero termina al final del curso. Porque solo al final del curso usted ha pasado por todos, con estos paradigmas y realmente se ha impregnado el asunto y no sé qué. Ya, realmente, y muchos de ustedes empiezan a hacerlo en el último mes. Esa es la experiencia. Lo que pasa es que si usted escoge un lenguaje que usted no domina mucho, pues yo les recomiendo, como lo escogió desde el principio, pues empiece a jugar con él. No empiecen a hacer análisis, pero empiece a jugar con él, para que cuando tenga que hacer análisis tenga cosas que decir. ¿Sí? Entonces les digo, el que quiere aprender Ruby, nunca ha trabajado con Ruby, pues chévere, aprovechenlo. ¿Sí? Pero pues si no empieza a jugar con Ruby ahora, cuando tenga que hablar de los paradigmas y su relación no va a poder hablar, pues va a cogerlo tarde. ¿Sí? O hay tantos Ruby, Go, hay un poco, no, me han sorprendido aquí con unos lenguajes rarísimos. Pues rarísimos, digo, pues yo voy a buscar y ahí están en la web y todas las cosas, pero pues no se imagina uno por qué alguien, de dónde lo conocía, pero lo conocía, o lo querían conocer. Entonces, sí, no es algo que los cojan hoy y lo puedan hacer hoy, pues no va a funcionar. No han visto el curso, no han visto nada, no han estudiado, o sea, estamos apenas empezando el curso. ¿Sí? El mejor momento para entregarlos al final del curso. Aunque usted puede ir escribiendo cositas cuando se va encontrando. Entonces va viendo aquí, esto es como esto, lo va anotando para que cuando tenga que escribir, sepa, no tenga que volver a leerse todas las cosas, volver a hacer todo. Por eso los cogemos desde el principio, para que desde el principio se lo tengan como en su objetivo, analizar ese lenguaje y dar un documento, ¿sí?
por allá dirá, por aquí dirá en alguna parte. Aquí el centro mencionamos abajo, pero no tiene que ser entre esos. Haga un análisis crítico sobre los paradigmas que él ofrece a la luz de los conceptos que dan en el curso. Eso parece muy general. Con la plantilla, con la, ¿cómo se llama? Con la rúbrica, queda claro qué es lo que tiene que responder eso. Y creo que cuando uno, es que todavía no estamos en estas fases, entonces todavía no se han dado cuenta. Pero por aquí debe decir más cosas. El documento tiene una estructura de artículo con un resumen, una introducción, contando el proceso de análisis, los principales resultados de introducción a la lectura de las siguientes secciones. Al final debe haber una sección de conclusiones. Debe enviar un archivo en formato PDF con su análisis. Su documento no debe tener más de 10 páginas en total. O sea, ahí van a tener un poco de instrucciones o de guías para hacer algo, para hacer el documento final. Pero estoy de acuerdo en que esa no es la preocupación de este momento. La preocupación de este momento de pronto sí es coger uno y si ya lo conoce muy bien, pues ya lo conoce muy bien. Si no lo conoce muy bien, empezar a conocerlo. No, realmente no hay una diferencia muy grande entre conocerlo o no conocerlo, porque ustedes están formándose para... Hola, ¿cómo estás? ¿Te decidiste? Por el momento. Pero a mí no me han informado nada a nadie, siéntate. Y si no me informa nada a nadie, usted, como le dije, va perdiendo tiempo. Estos muchachos ya llevan 3 semanas estudiando esto. Les presento, ¿cómo es que te llamas? Jorge Enrique Caicedo. Él es la maestría de ingeniería con énfasis en ingeniería electrónica y escogió ver este curso como un electivo de allá. Solo que todavía no lo tengo matriculado. ¿No? Si no me envían un correíto, yo lo matriculo las buenas, sin necesidad de que lo matricule el sistema ni nada, pues yo lo matriculo a la mano, a la mano. Pero tiene que enviarme un correo porque yo pensé que era que se ha decidido que no. Entonces, bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Entonces, este no es el momento, es el momento sí de contestar la encuesta de qué lenguaje quiere analizar, pero no de hacer el documento ya, mejor dicho. Bien. Entonces, aquí fue como un pasón por todo lo que vamos a ver en el curso, pero nada de esto lo vamos a evaluar hoy, porque es que la proficiencia en estas cosas la vamos a coger alrededor de cada uno de los módulos. Solamente que solo que uno quiere es que se enteren de qué se trata el curso, por dónde vamos a pasar, qué vamos a hacer, y esas cosas, como para tenerlos motivados, espero yo, a lo que pueden hacer con el lenguaje de programación, mire el tipo de cosas que vamos a pasar. Pero vamos a pasar muy de cerquita por cada una de ellas. La primera es el modelo de programación declarativa. Y como ven, este es el modelo con más detalle que hay allí, porque todos los otros son el declarativo más algo más un concepto más 2 conceptos más. Pero el declarativo hay que construirlo desde cero. Entonces este es el más largo, por eso nos gastamos un poquito más de un mes en él. Como no sé si recuerdan, les hablé de entendimientos, que cada una de estas ideas tiene unos entendimientos perdurables, y los entendimientos perdurables tienen unos resultados observables. Y esos resultados observables, ser capaz de definir variables declarativas, de operar con ellas y entender cuándo se usan mal, ser capaz de definir procedimientos con nombre y nombre. Aquí hay un poco de resultados observables que uno espera que ustedes sean capaces de hacer eso haciendo el curso, haciendo este módulo. Cuando lleguen al taller, aquí cuando dice lunes 17 de febrero, ¿cuándo es lunes 17 de febrero? Todavía no es, ¿no? Hasta el otro lunes lo abro. Bueno, cuando lo abra, aquí van a poder bajar el taller. Ah, bueno, lo que les iba a mostrar de aquí era la rúbrica de este taller. Entonces, cuando vayan a hacer el taller, fíjense que la rúbrica es
exactamente ser capaz de definir variables declarativas. Ese era el primer resultado observable. El segundo resultado observable es ser capaz de definir procedimientos. El tercer resultado observable es tal cosa. El cuarto, todos los criterios son los resultados observables. Lo único que yo voy a, o que vamos a evaluar entre todos es si los resultados observables se están logrando, los podemos observar en los talleres que ustedes hacen. Los podemos observar, entonces les va a ir muy bien los talleres. Si no los podemos observar, si no unos, si no otros, entonces les va a ir menos bien y así. Porque el objetivo es lograr esos resultados observables. Si el objetivo no es aprender qué es una variable declarativa o no, sino los resultados observables. Que en principio están pensados, diseñados para lograr los entendimientos perdurables de los que yo les hablé. Al final les pregunto si eso lo sintieron o no lo sintieron. O si eso lo logramos o no lo logramos. Listo. Entonces, aún sin que yo les mandara la rúbrica, que la rúbrica es buena cuando uno va a entregar un taller para saber de qué lo van a evaluar, si ustedes simplemente se remiten a los resultados observables, la rúbrica lo que va a mirar es que ustedes logren hacer estas cosas. ¿Sí? Si uno va al modelo, a otro, concurrente por paso de mensajes, pues los resultados observables son menos, son 1, 2, 3, 4, entonces las rúbricas son más chiquitas. ¿Sí? Si uno va, no sé, al de programación relacional, los resultados observables ahí son 3, la rúbrica tendrá 3. Si uno va al de... Todo esto está hilado, el diseño guía la implementación del curso. No hay nada que no esté ligado al diseño. Por eso me gasté un sabático diseñando. Bueno, no solo haciendo eso, pero entre otras cosas. Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estos encuentros? El objetivo de estos encuentros es que, como hoy hay un quiz, y el quiz es sobre esto y esto, entonces si ustedes tienen inquietudes, preguntas, cosas que no, que quieren aclarar, que no sé qué, y que no lo han hecho por el campus, porque hasta ahora nadie ha mandado ni una sola pregunta, ni interna para mí, ni para todo el mundo en un foro, ni nada de esas cosas, y quieren preguntar, pues este es el momento de preguntar. Antes de que nos vayamos a sentar enfrente del computador a ver, a hacer el quiz. Entonces, ustedes los escucho. ¿Tienen preguntas? Están muy callados, pero tranquilos, que no pasa nada si preguntan. Para todos es claro que es una variable declarativa. ¿Sí? Daniel. Santiago. Una variable que solo puede asignar una vez. Y no me parece extraño que una variable que... ¿Y no me parece raro que una variable que pueda ser asignada una sola vez se llame variable? ¿Para qué sirve una variable que no se puede cambiar? Entonces, cualquier valor, entonces, lo que no puede hacer es modificarlo. eso es una gran diferencia, o sea, a una constante. Una constante, cuando yo la declaro, digo, no sé, pi es igual a 2.3.14, y esa ya la declaré y esa es. Pero cuando yo declaro x y en algún momento del programa le pongo 5, pero en otro momento, pero digamos que si lo corro otra vez, le pongo y le llega al 80, no hay problema. O sea, el valor que puede recibir puede ser cualquiera. Lo importante es que las variables representan sí un valor. O sea, puede obtener, no sé, digamos que si estamos hablando de algo que se calcula en función de otras cosas, pues eso es un valor variable. Dependiendo de lo que tengan las otras cosas, eso va a dar algo diferente. Pero eso siempre representa
Por ejemplo, el sueldo del mes que en función del número de horas trabajadas y el valor de la hora. Entonces, eso puede cambiar de persona a persona o de semana a semana o de mes a mes, no importa. Pero lo importante es que una vez se calcula eso, esa variable siempre representa el sueldo del mes o el sueldo de la semana. Entonces, de esa variable declara algo, dice, yo soy el sueldo de la semana. Que puedo ser 25.000, 30.000, 80.000, 90.000, puedo ser cualquiera de esos, por eso soy variable. Pero represento el sueldo de la semana, entonces declaro algo, o sea, yo represento algo, eso es lo que llaman variable declarativa, es una variable que solo puede tener un valor porque solo representa a ese valor, solo que cuando lo calculen sabrán cuál es y tendrá su valor. Y no lo pueden cambiar. Uno de los principales dificultades que en mi concepto tiene uno como profesor cuando enseña a programar, no sé cómo les fue a ustedes cuando aprendieron a programar, es cuando les dicen, me di cuenta que aquí hay una cosa para escribir y anotar. Cuando ustedes les dicen, no sé, digamos, x igual a x más 1, o así, como quieran. ¿Qué representa la x de la izquierda? ¿Qué representa la de la derecha? ¿Ah? El valor que tiene. Entonces, escribo x a la izquierda y x a la derecha, pero la semántica de la x a la izquierda es diferente de la semántica de la x a la derecha. La de la izquierda es como el sitio donde guardo el valor. Y la de la derecha el valor que tengo guardado, pero lo llamo igual. Eso es muy complicado cuando los muchachos están aprendiendo a programar. Decirles a X es un X más 1 y les empieza a hacer cajitas y que es una cajita donde se guarda y que no sé qué. Pero a uno le enseñaron en el colegio que X no es igual a X más 1. Y lo primero que le enseñan cuando enseñan a programar es que X puede ser igual a X más 1. Y eso, ustedes no sé cómo lo vean, pero eso desde el punto de vista pedagógico, eso crea un conflicto adentro que lo terminan resolviendo porque ustedes ya están en no sé qué semestre. Pero cuando uno empieza a aprender a programar, ese es un concepto muy complicado. Entonces, porque la X de la izquierda y la X de la derecha no representan lo mismo. Exacto. Sí. Bueno, sí, exacto. Hay muchas cosas complicadas. Entonces, el modelo declarativo lo que dice es, empecemos desde cero y empecemos por cosas que matemáticamente se sostienen solitas. Y algún día metemos ese tipo de cosas cuando uno ya esté como maduro para entenderlas. En nuestra carrera, no quienes estudian aquí sistemas, ustedes estudian sistemas aquí también. No acá, ¿cierto? Bueno, acá en Univalle, ustedes ven primero un curso de fundamentos de programación que es en Scheme, pues en Racket, programación funcional. Porque la programación funcional es declarativa. O sea, eso tiene un objetivo y es ser declarativos desde el primer día. Y luego sí pasamos a ver orientación a objeto y les metemos estado. Y la razón de ser de eso es esta misma que les estoy diciendo, es primero entender bien las cosas que funcionan con como uno viene del colegio y las matemáticas y todo, y luego sí le metemos cambios a eso, pero motivados por alguna razón, no simplemente desde el principio decir hay que aprender así, porque eso es complicado. Bueno, este curso también empieza diciendo, bueno, empecemos por lo declarativo, que es lo que matemáticamente no tiene como inconvenientes, problemas. Tengo una duda que habla de que la programación funcional y la parte declarativa, lo de los lenguajes declarativos es solo cuando yo puedo tener una variable y ya no puedo poner el valor, o también tiene que la parte en que yo puedo declarar la variable sin asignarle valor. Por ejemplo, en Erlang y en Racket, siempre que usted la define, tiene que darle un valor. No está la posibilidad de definir con sin valor. Valor espacial. Eso es programación declarativa. También. Eso también es programación declarativa. Por aquí no había unos dibujos. No, aquí no.
No, aquí tampoco. O aquí sí. Sí, sí, pero no, sí, pero no. Es que no, si yo quería mostrarle, bueno, tal vez aquí no está, tal vez está en el libro. Eh, digamos que hay em, no, espérese, verá, en los materiales del curso, mm, o aquí, es que no me acuerdo dónde está si tal vez aquí, eso, aquí. Este es como un diagrama de los lenguajes de programación y los poderes paradigmas. Entonces, eh, hay una programación, digamos, declarativa que se llama descriptiva, que que es como XML, que no es realmente un lenguaje de programación completo, porque uno no alcanza a describir sino ciertas cosas, de estructura. En el taller ese que hicimos al principio, hay una pregunta que hablaba exactamente de eso, que lenguajes de programación como XML y HTML. Exacto. Y en nuestro, pues en el conocimiento que yo tengo, yo no considero eso como un lenguaje de programación, sino como de marcación. Como descriptivos. Sí, sí. O sea, ahí entramos con que, o sea, si es un lenguaje de programación o no es, o cuál es. Es un lenguaje XML. ¿Qué significa la L al final? Language. No, no PL, ¿no? XML, no Programming Language, no Language. HTML, la L al final son lenguajes. Son lenguajes declarativos, no lenguajes de programación, porque finalmente aunque usted sí programa ciertas cosas allí, o sea, usted programa cómo le va a salir la pantalla, que le salga, pero no tiene el suficiente expresividad para poder programar todo lo que a usted le ocurre. Solo puede programar ciertas cosas, pero digamos, usted las programa en el sentido que usted escribe y eso ya representa algo. Sí, sino que lo que representa no alcanza a tener toda la potencia de la computación, toda la potencia de las máquinas de Turing o no sé qué están viendo allí, no la alcanza a tener. Entonces usted no puede hacer con eso muchas cosas, hace algunas, como, por ejemplo, decir cómo debe salir la pantalla, cómo dividirla, cuándo sale azulito, amarillo, cosas de esas usted las puede definir allí. Y eso de alguna manera es programar algo. Está programando, pero no logra programar todo lo que usted, o sea, no tiene la potencia para programar, para resolver cualquier tipo de problemas, solo cierto tipo de problemas. Esos son lenguajes declarativos, porque declaran cómo debe salir la pantalla, o porque declaran cómo deben llegar los datos, y así tiene que ser, pero no alcanzan a hacer más cosas, pero son lenguajes declarativos. O sea, entonces después viene esos lenguajes como Racket, o donde usted define una variable y tiene que darle un valor inmediatamente. Ellos también son declarativos porque finalmente lo que es declarativo es que esa variable después no le puede cambiar el valor. ¿Sí? Representa una sola cosa, dime y dime. Por ejemplo, si yo cuadro la alarma de celulares, estoy, digamos, programando. Sí, así es. Es que todo hoy en día o sea, estas interfaces para configurar alguna cosa, cuando usted la configura la está programando. Que me salga la foto debajo, que ese es el fondo de pantalla, que se apague cada 18 segundos, que no, eso es programación. Y el lenguaje es visual, porque usted llega y hace así, hace esa, y ya quedó programado. Es un lenguaje de programación. Todo eso es programación. Lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo que el concepto de programación es demasiado amplio. O sea, pero ¿qué no es programación hoy en día? ¿Sí? Todo lo que en la casa, todo lo tiene programado. Hasta... exacto.
Bueno, eso es. Pero finalmente ahora todos son computadores. Su carro es un computador. Tu carro está ¿cómo se llama? Controlado por un computador. La nevera está controlada por un computador. Todo allí está controlado por un computador y usted lo que tiene es una manera de comunicarse con esa máquina para decirle algunas cositas. Cuando puede decirle muchas, entonces es más potente la máquina. Cuando puede decirle poquitas, es menos potente la máquina. Cuando usted coge un lenguaje de estos y escribe y la máquina llega y le sube, le baja, entonces es muy potente. Cuando solamente le puede dibujar y puede poner colores, pues es menos potente. Eso se llama la expresividad de un lenguaje de programación. ¿Sí? Hay lenguajes de programación genéricos, hay lenguajes de programación orientados a algo. Un lenguaje de programación, no sé, en tiempo real. Esa es la expresividad. Y el tema de complejidad ya es... Complejidad es otra cosa, porque hay cosas que yo puedo expresar, pero en todo caso cuando lo pongo a la máquina a hacer se demora toda la vida haciendo. Entonces, sí lo pude expresar, pero se demora mucho. O sea, la complejidad tiene que ver con el tiempo que una computación se demora. La expresividad tiene que ver con qué problemas puedo resolver y qué problemas no. Los que están en la maestría están viendo el de fundamentos de computabilidad. Y allí van a ver la diferencia entre computable y no computable. Y hay problemas que no se pueden resolver con una máquina. Por ejemplo, el problema más fácil que no puede resolver con una máquina es el problema de la parada. O sea, yo les doy a ustedes, les digo, háganse un programita en el cual yo les entro un programa en Pipe, que digamos que ustedes lo conocen bien. Y usted me dice si este programa para cualquier entrada para o hay alguna entrada para la que se queda en un loop. Eso es lo que usted tiene que hacer. Leer el programa y decirme si eso para siempre o si alguna vez se queda en un loop. Entonces usted se pone a hacerlo y no hay persona humana que pueda hacer eso. Con un computador como los que tenemos hoy en día. Puede ser que nos cambien el modelo de cómputo y esas cosas que eran incomputables se vuelvan computables, pero no con los modelos de cómputo actuales. Entonces, ¿qué es lo que hacen los teóricos de la computación? Entonces se inventan unas máquinas, como las máquinas de Turing, como las máquinas de automata finito, como las máquinas autómatas regulares, no sé qué, y las modelan y dicen, con los autómatas regulares puedo resolver ese tipo de problemas, no sé qué, con las máquinas de autómatas de pila puedo resolver ese tipo de problemas, con las máquinas de Turing y terminan caracterizando lo que se puede o no se puede computar en un computador, pero en la teoría. Y hay una tesis, que es la tesis de George, sí, la tesis de George, que dice que todo lo que se puede hacer en una máquina de Turing se puede hacer en un computador. O sea, que las máquinas de Turing son un excelente modelo de lo que es un computador. Una máquina de Turing no tiene ni 64 gigas de RAM, ni tiene no sé cuánto, no, nada de eso. Una máquina de Turing es lo más sencillo del mundo. Entonces yo me pongo a analizar lo que esa máquina puede hacer y cuando digo esa máquina no puede hacer esto, digo este computador tampoco. Pero este computador tiene velocidad, tiene memoria, tiene un poco de cosas mucho más avanzadas que las máquinas de Turing y tampoco puede. Porque el modelo de máquina de Turing es un muy buen modelo de lo que es un computador. Y eso que estos ahora vienen con 4, 8, 16, 32 núcleos, cosa que en la época en que estudiábamos eso, todos los computadores venían con un procesador. Entonces la máquina de Turing era un procesador. Pero uno igual le pone varios procesadores a las máquinas de Turing y da lo mismo. Entonces, eso es lo que hacen los científicos de la computación, los teóricos de la computación, tratar de modelar lo que puede hacer una máquina sin necesidad de... Y poder decirlo para, no importa cuál lenguaje de programación usted se invente, con ninguno va a poder resolver el problema que les dije de la parada. Y usted empieza, eso que digo, la tesis de Church es una cosa en la que usted tiene que creer, no se puede demostrar, en la que usted tiene fe, porque la evidencia le muestra eso. Igual que pasa en la complejidad con lo que llaman problemas NP completos y problemas, digamos, que no se pueden resolver eficientemente en ninguna máquina. Entonces usted coge un problema, le mira unas características teóricas y dice ese problema es NP completo, inmediatamente dice, uy, no hay ninguna máquina que lo pueda hacer eficientemente, que lo pueda resolver eficientemente. Usted dice, pero
Eso es una caracterización teórica. ¿Quién dice que a mí se me ocurre cómo hacerlo en la máquina rápido? Pues llevan N siglos mirando eso y a nadie se le ha ocurrido un algoritmo eficiente para resolver ninguno de esos problemas en NP completo. Y porque además al que se le ocurra uno eficiente para resolver uno, ya resolvió todos rápidamente. Entonces, la evidencia le va dando peso a la conjetura o a la tesis. Y entonces la tesis, entonces la conjetura se vuelve tesis y es como fe. La misma fe es la que dice que un computador no puede resolver el problema de la parada. Un computador como los que tenemos hoy en día. Si nos cambia el modelo de cómputo, puede que sí, porque lo que hemos demostrado es que los modelos de cómputo tradicionales estos coinciden con lo que pueden hacer las máquinas de Turing. Pero si me lo cambian, habría que demostrar lo mismo o habría que ver qué. Entonces, por eso hay tanto interés en la computación cuántica. Porque se supone que la computación cuántica va a cambiar el modelo de computación. Y lo que antes era demorado, ahora va a ser rápido. Y lo que antes era imposible, ahora va a ser posible. No sé qué. Solamente que el modelo de computación cuántica todavía no lo han podido llevar a la realidad, a las máquinas reales como tal. Tiene muchos problemas, y muy costosos y muchos problemas. O sea, funcionará para algunas cosas, pero no para todo. Yo no sé si yo viviré el día que el computador cuántico realmente, que estos computadores sean cuánticos. No lo sé. En los currículos de las universidades ya empieza a haber muchas selectivas con cuántico y no sé qué. Todo empieza así, ¿no? Uno empieza en la teoría. Supongamos que tenemos un computador cuántico que funciona así, entonces, y empiezan a inventarse lenguajes, cosas, de resolver problemas. Pero mientras no lo tengan, no los va a poder resolver. Pero así empezaron los computadores. Primero hubo las máquinas en el papel, y luego fueron las máquinas aquí que hicieron las cosas de realidad. Entonces, lo mismo pasa con la concurrencia o con lo paralelo. Primero existieron en el papel las máquinas paralelas y hicieron, ay, que si fuera paralelo, que la algoritmia cómo sería y que, qué problemas hay, y estudiaban un poco de problemas que hay en la concurrencia, no sé qué. Y cuando aparecieron los computadores concurrentes, todo eso que la gente había estudiado se pudo aplicar ahí. Así es que así funciona la vida científica, digamos. No sé por qué llegué allá. Ah, bueno, por la pregunta de la expresividad y de si esos son lenguajes o no son lenguajes. Son lenguajes de programación. Finalmente, si usted controla algo con eso, es un lenguaje que programa esa cosa. Puede que no sean de específico, genéricos, sino específicos, pero son lenguajes de programación. Como el del reloj, o el del celular, o el de la nevera, o esas cosas. Entonces, los lenguajes van de declarativos a concurrentes, le ponen concurrencia o le ponen otras cosas y se llaman lenguajes declarativos concurrentes. Los lenguajes funcionales son declarativos, pero los lenguajes lógicos también son declarativos, como Prolog. O sea, hay una variedad grande. En el libro hay un sitio donde está eso bien, hay un diagramita donde habla empieza a la izquierda con declarativo, y entonces habla de declarativo, no sé si aquí en las transparencias está, habla de declarativo descriptivo y declarativo de programación. Declarativo descriptivo son XML, HTML y esas cosas. Declarativo de programación son como Lisp o Prolog o Z. O esas cosas. Pero el lenguaje funcional es en su totalidad solo declarativo o tiene elementos de otro. Entonces, depende, o sea, todo, digamos que en el mundo actual no hay un lenguaje que sea solo algo, porque lo multiparadigma se impuso, es decir, no hay un paradigma que sea la panacea para resolver todo tipo de problemas. Entonces es mejor que usted tenga varios paradigmas y no uno solo. Entonces ya un lenguaje de programación como C, que era solo de estado, solo era de estado y no más, esos ya no existen. Entonces existen con el estado orientado a objeto y por lo menos con la concurrencia. O sea, por lo menos tienen varios paradigmas mezclados. ¿Cómo fue la pregunta? Por ejemplo, un lenguaje como Racket, bueno, Eso. es solamente Entonces, Adoctor Racket, si usted lo usa en su núcleo, es solo declarativo. Pero si usted le acepta la asignación, si usted le incluye la asignación set car o set cuder,
pues ya dejó de ser declarativo, porque esas no son operaciones declarativas. Entonces, cuando le metieron eso, se lo añadieron al lenguaje y le dejaron meter eso, se tiraron la declaratividad, pero le añadieron estado. Bueno, digamos que si usted lo usa, ya el programa que usted hizo ya no es declarativo. Si usted no lo usa, así lo tenga el lenguaje, eso de pasa también en C y en C++, en todas cosas. Usted puede programar declarativo sin que el lenguaje lo sea. Porque usted, por ejemplo, programa y no usa la asignación como la usan en la vida real, X asigna X más 1, ni X más 10, ni cosas así. Usted puede programar declarativo así el lenguaje no lo sea. Lo que pasa es que lo que sucede muchas veces cuando el lenguaje le ofrece cosas y usted las puede usar, como C con el asterisco y el ampersand, pues usted las usa y eso sí es lo menos declarativo del mundo. Para el análisis del lenguaje, tienen que ser que lo soporten naturalmente el paradigma, o podemos encontrar que si yo programo de esta forma en tal lenguaje, puedo soportar el lenguaje declarativo. A ver, vengan, el objetivo del análisis del lenguaje es que ustedes nos demuestran, los que vamos a leer eso, que ustedes pasaron por este curso y que son capaces de hablar de cosas del lenguaje a la luz de modelos y paradigmas. ¿Cómo lo vayan a hacer? Está en cada uno de ustedes. ¿Hasta qué profundidad lo lograron llegar? Cada uno de ustedes llega a un sitio. Pero el objetivo es ese. O sea, si hay eso está bien, pero si no lo hay también puede estar bien si lo hace. O sea, no hay yo no tengo un artículo, el que no escriba esto, malo. No. Yo he leído 10.000 artículos, 10.000 no, 5 cursos, por lo menos 80 artículos he leído de lenguajes de programación de ustedes. Ha habido unos regulares, la mayoría son más o menos bien. Hay unos muy buenos análisis. Eso depende de cada uno y de hasta dónde cada uno logró asimilar, logró dedicarle más tiempo. Hay unos que le dedican más tiempo al curso que otros. O sea, los logros dependen también de lo que les guste, de lo que no les guste, del tiempo que les dediquen. Entonces, no puedo decir que todos van a tener al final el mismo artículo muy parecido. Si tú y tú trabajas en el mismo lenguaje, van a tener 2 artículos muy parecidos. No tiene por qué ser tan parecidos. Pero los 2 me pueden demostrar que los 2 pasaron por este curso. Como los 2 me pueden demostrar que pareciera que no hubieran pasado por este curso. O sea, porque el objetivo de ese ejercicio es un ejercicio de aprendizaje para ustedes y de constatación para mí de que adquirieron ciertas competencias, cierta capacidad de hablar sobre lenguajes de programación. Yo no soy experto en todo el lenguaje de programación que a ustedes le ocurren. Entonces no crean que yo me leo eso y yo soy experto en ese lenguaje de programación. No, a mí me pusieron uno que era él y yo nunca lo había visto, ni lo he visto, ni me puse a verlo, ni a aprenderlo. Lo que yo hice fue leer el documento que me entregan y con mi experiencia resolver esas 3 preguntas que había allí. ¿Qué tal era la calidad de análisis? ¿Qué tal era la lectura del documento? ¿Y qué tal era la calidad específica? Eso es lo que yo voy a hacer y es lo que ustedes van a hacer, porque ustedes tampoco son expertos en el lenguaje que miró el compañero. Pero sí pueden leer y leer críticamente con un sentido con una plantilla de lo que tienen que mirarle a lo que están leyendo. ¿Sí? Y si mi experiencia lo que dice es que en la medida en que uno logra hacer documentos o análisis suficientemente digamos, apegados a sus criterios, los estudiantes han aprendido cosas. Porque no es tan fácil hablar y decir las cosas claramente si usted no ha aprendido. Y lo que sí miramos es que lo digan con sus palabras, ¿no? No que hagan copy-paste de... Nadie hace estos análisis, es lo que a mí me gusta más de esto, ¿no? Usted no lo va a encontrar. Puede que haya los que han pasado por este curso lo han hecho, pero usted no va a encontrar el análisis de tal lenguaje hecho a la luz de este curso. Eso no lo encuentra en ninguna parte. Entonces, son análisis de ustedes. Lo que ustedes sí encuentran son análisis de lenguajes de programación. ¿Qué tal? Pero si usted lo copia y lo pega, no le casa con el curso, a menos que usted haga algo con eso que copió y pegó. ¿Sí? Entonces, el objetivo del ejercicio es un aprendizaje pues pero no es que yo tenga la respuesta, eso no tiene una respuesta exacta. Cada uno escribe artículos diferentes. ¿Sí? Bueno,
Entonces, aquí fue porque caí aquí, caí por lo que me preguntaban que si declarativo era solamente si podía tener valores parciales o no, no, hay declarativo inclusive descriptivo, donde ni siquiera puedo programar bien, lo que puedo hacer antes de escribir cosas. ¿Se han visto ese diagrama? Una nota de diagrama, se los recomiendo, pero bueno. Entonces, todo empezó, nadie quería hablar, yo les dije, hablemos de las variables, de ahí sí soltaron la lengua. Entonces, las variables declarativas son eso, son unos entes en los que puedo poner un valor, pero no puedo cambiar. Sí. Ambiente. ¿Dónde estaba lo de ambiente? ¿Seguro que estaba aquí? Ah, ya. Ah, ya. Bueno, bueno. Entonces, ¿cuál es el objetivo de del almacén? No. Lo que estamos, hasta ahora realmente no hemos descrito el lenguaje de programación. Lo que estamos describiendo son los elementos de la máquina abstracta. O sea, hay un elemento de la máquina abstracta que es el almacén. Hay otro elemento de la máquina abstracta que es la pila semántica. Y hay un lenguaje de programación, pero por ahora no hemos hablado del lenguaje de programación porque no hemos llegado aquí donde dice lenguaje núcleo. Hasta ahora estamos en una introducción y en esta sintaxis lo que había era, sí, la sintaxis era conceptos de sintaxis, no la sintaxis de nuestro lenguaje de programación, sino que es sintaxis y que es semántica. Y aquí empezamos a hablar del almacén, es el primer elemento de la máquina abstracta del que vamos a hablar. Pero entonces el almacén no es el lenguaje de programación. Entonces lo que dice aquí es que finalmente el lenguaje de programación va a tener unos elementos que se llaman identificadores de variables, porque las variables están en el almacén. Pues lo que uno tiene en el lenguaje de programación es un identificador de variables. ¿Qué va a guardar? Va a guardar las variables del almacén. Va a guardar una variable del almacén. Es como una especie de apuntador. Lo que guarda un identificador de variable es dónde está la variable del almacén. Pero no el identificador de variables no es la variable. La variable está en la máquina, en el almacén, en la máquina abstracta. El identificador de variable hace parte del lenguaje de programación. Entonces, para unir o para ligar o para asociar las variables, las identificadores de variables del lenguaje de programación con las variables que hay en la máquina abstracta en el almacén, entonces se creó el concepto de ambiente. ¿Qué es un ambiente? Un ambiente coge identificadores de variables y los asocia con variables en el almacén. Es un ambiente. O sea, un ambiente es un conjunto de identificadores de variables asociados con variables del almacén. El concepto de variable está en el almacén, no está en el lenguaje de programación. En el lenguaje de programación está el identificador de variable, que van a ver que cuando uno lo crea, entonces va y le pide una nueva variable al almacén, el almacén se la crea y las liga. Este identificador de variable está ligado con esta variable del almacén. Más o menos. ¿No? Si le hacen una nueva asignación a esa variable. No pueden. Porque es declarativo. O sea, si ya tenía un valor, no puede hacerlo. De hecho, sí puede, pero falla. Por eso tiene los pide un nuevo identificador de variable así sea la misma. ¿En cuál modelo? ¿Con estado? Sí, no vamos con estado, estamos en declarativo. No nos adelantemos allá.
nos vamos a confundir. El ambiente es como la alcance de las variables. Entonces, podría tener, sabes que dentro de mi ambiente solo puedo tener un identificador X que me representa una variable del almacén. Tampoco es tan así. O sea, pareciera que sí, pero no. Porque, por ejemplo, yo lo veo del local y No, sí, voy. Entonces, déjenme acabar de contestar. Miguel Ángel, muchachos, dice que un identificador de variable en un ambiente solo puede estar asociado a una variable, no a varias, digamos. no, que dentro del ambiente no puedo tener dos identificadores iguales. Bueno, pero ustedes van a ver, es El que, identificador tiene que ser único. pero no están a la espera, ¿qué es esta cosa? Es que aquí todavía no está, pero cuando... Vengan, tranquilos, vamos despacio. Cuando veamos procedimientos y registros, o sea, todavía no. Vamos a ver el lenguaje núcleo. No, cuando veamos la semántica del lenguaje núcleo. Eso. Y vamos a ver cómo funcionan cómo es la semántica. Cuando veamos cómo funciona la semántica, se van a crear ambientes. Y cuando se creen ambientes, va a haber unas operaciones para crear ambientes. O sea, yo tengo un ambiente y yo lo puedo extender. Y un ambiente que dice la X mayúscula, que es un identificador de variable, está asociado con tal variable, y lo extiendo con una X mayúscula, diciéndole que X mayúscula también está asociado con otro, eso es posible. Solo que, ¿qué va a pasar? Ese es un solo ambiente. Solo que el día que me digan en ese ambiente busque a X, yo voy a empezar a buscar de atrás para adelante, y cuando apenas se encuentre X, la asocio con eso, y nunca voy a poder decir que está asociada con el de aquí, porque está oculto. Pero es que este ambiente fue extendido con este que tiene un nombre igual y no sé qué. Entonces, lo que sí es cierto es que, o sea, realmente en el ambiente sí está dos veces, pero nunca esto quedó como oculto por este, y como que se perdió. Pero este ambiente de pronto está visible para otro, y aquí la X sigue con el que tiene que estar, con el que estaba aquí. Pero entonces les digo, dejen la afán. O sea, hoy no vamos a evaluar, digamos, las operaciones de ambiente, porque no las hemos visto. Pero los ambientes sí pueden tener, o sea, no es tan cierto que los ambientes no pueden tener sino una vez el identificador de variables asociado a alguien, sino que, entonces los ambientes van a permitir, es que están adelantados, los ambientes me van a permitir hablar de hacer variables locales, y entonces hablar del alcance de una variable y esas cosas. Pero es que eso todavía no está para lo de hoy, creo. El siguiente punto. Almacenes se agregan al ambiente por medio de las declaraciones locales. Sí, pero todavía no hemos visto la semántica del local y del declare. Solamente es como un adelanto de que ¿cuándo estas asociaciones van a pasar? Cuando en el lenguaje de programación me encuentre local, van a aparecer identificadores de variables asociados a variables. Antes no. Por ahora, en lo que estamos interesados en este momento es en decirles cómo es el almacén, qué tiene el almacén y qué operaciones internas tiene el almacén. Entonces, el almacén internamente puede decir una variable, igualarla con otra, puede a una variable ponerle un valor. Esas son operaciones dentro del almacén. Después, en el lenguaje núcleo va a haber unas operaciones con identificadores de variables cuya semántica va a ser hacerle eso al almacén. Pero ahí todavía no estamos. Exacto, eso es el ambiente. Eso es lo único que es el ambiente hasta ahora. Cómo se generan los ambientes, cómo se mantienen, cómo se crean, cómo se destruyen, eso va después, cuando veamos la semántica de cada una de las declaraciones. Por ahora, un ambiente es la manera de relacionar los identificadores que hay en el lenguaje de programación con el almacén de la máquina abstracta. Es el único mecanismo de relacionarlo uno con lo otro. Ahora, cuando esa relación se da, ya cuando hagamos un local van a ver que se crea un ambiente.
cuando hagamos cuando invoquemos a un procedimiento, se va a crear un ambiente. O sea, hay momentos donde se van a crear ambientes, se van a extender, se van a crear nuevos, dependiendo de lo que uno tenga que hacer. Pero entonces, eso dejémoslo para el momento de trabajar con ambientes. O ahorita el momento de este momento que estamos es de entender qué tiene un almacén. Un almacén no tiene sino variables y tiene unas operaciones que puedo hacer con ella, que son ligarla con un valor, ¿cierto? Bueno, hay una operación que se llama cuando desde el lenguaje yo quiero averiguar qué valor está asociado a una variable, lo llamo desreferenciación. Pero igual, ahorita no estamos en eso, pero es la manera de coger un identificador de variable y saber a qué valor está asociado, porque un identificador de variable no está asociado a un valor. Eso es bien importante. Un identificador de variable está asociado a una variable declarativa, no a un valor. ¿Qué tienen las variables declarativas? Guardan valores o pueden no guardar nada, porque puede que no tengan nada todavía guardado. Pero el identificador de variable está asociado a una variable declarativa, no a un valor. Si yo quiero saber qué valor tiene guardado la variable declarativa que tiene asociado me toca ir un poquito más a fondo, como cuando uno hace el ampersand y el asterisco en C, o en C++. O sea, como la dirección y el valor, ¿cierto? Entonces, lo importante es que un identificador de variable está asociado con una variable declarativa, y la variable declarativa pueden tener valor o pueden no tener valor, o pueden tener valores parciales. O sea, estar construidas a medias. Un valor parcial es un valor que tiene pedacitos sin llenar. ¿Sí? Como este que hay aquí. 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 ¿Dónde está? Aquí. El identificador X está asociado a una variable que está asociada a un registro cuya etiqueta es persona y tiene un campo que se llama nombre, que tiene un valor Jorge, y tiene un campo que se llama edad. Todos esos campos son también variables declarativas. Pero esta estructura de datos, digamos, está compuesta por 3 variables declarativas, por esta que tiene la palabra persona, esta que tiene Jorge, y esta que aún no está ligada. Entonces uno dice que el valor asociado a esto es parcial, porque hay algún pedacito de ese valor que todavía no está ligado. El día que esté todo ligado, como aquí, entonces ese valor se llama un valor total o un valor completo. Calcular con valores parciales no es lo típico de los lenguajes de programación que ustedes manejan. Los lenguajes de programación que ustedes manejan siempre tienen el valor completo. ¿Sí? Pero calcular con valores parciales, se van a dar cuenta, es la principal característica que permite después mezclar la concurrencia de manera natural. Porque la concurrencia va a estar basada en esos valores parciales. ¿Sí? Una pregunta ahí que me acordé cuando estaba en los videos que no me quedó muy claro. Esa X, bueno, en la parte que habla que son compatibles, esa X se refiere al identificador que aparece allí en el ambiente, o es una variable simplemente no ligada. Compatibles. Eso tiene que ver con un error. O sea, hay una operación que es hacer que ligar dos identificadores de variables. Digamos, ligar 2 variables declarativas. Yo puedo ligar 2 variables declarativas. Pero dijimos que uno no podía cambiar el valor. Entonces, ¿cuándo se pueden ligar 2 variables declarativas? Cuando sus valores son compatibles. ¿Qué significa que sean compatibles? Que ninguna de las dos tenga un valor.
Entonces yo puedo decir que la una y la otra son la misma. O sea, yo puedo decir que X es igual a Y, no hay problema porque no tiene ningún valor. Luego en ese momento digo, el valor de X y el valor de Y tendrá que ser el mismo. O si yo ligo una variable que no tiene valor con una que tiene valor, no hay problema, le pongo el valor de la que no tiene valor, de la que tiene valor. Pero si ligo dos variables que tienen valor, esos dos valores tienen que ser compatibles. Me explico con compatible, con el ejemplo anterior. Digamos, este valor, vamos a llamar esto un valor, este valor, y este valor, bueno, quiero coger esta cajita. Bueno, y este valor son compatibles. ¿Por qué? Porque si yo dijera que a esto le asigno esto, por decir algo, los hago iguales, digo, pues aquí dice persona, la cosa va bien. Aquí dice Jorge y aquí dice Jorge, la cosa va bien. Y aquí dice no estoy ligado, aquí dice 25, entonces simplemente pongo aquí 25 y las dos cosas pueden ser iguales. Eso es lo que se llama compatible. Pero si aquí dijera 30 y aquí dijera 25, esas dos cosas son incompatibles. Compatibles es que, exacto, es que si usted llega, si usted las quiere hacer iguales, se puede hacer iguales sin problema. Porque usted no le puede, o sea, usted no puede decir que si aquí dice persona y aquí dice, no sé, empleado, entonces que yo cambio donde diga persona pongo empleado. Eso no se puede, porque yo no le puedo cambiar el valor a las cosas. Pero lo que sí puedo hacer es completarle el valor. Entonces, cuando yo le asigno a algo, o sea, las hago iguales, y el valor que tenía este parcial es compatible con el de este, entonces la cosa funciona. Pero donde no sea compatible, falla y dice error. Exactamente, exactamente. Por eso son compatibles. Listo. ¿Más preguntitas? No, es que la idea no es que yo vaya pasando por todas para sacarles preguntas a ustedes, sino que cuando ustedes están haciendo los videos, están viendo las cosas, les nacen preguntas y insisto, hay dos posibilidades. La lanzan inmediatamente, lo cual no hacen nunca, les digo, porque siempre dicen, voy a pensarlo mejor, a ver si es que yo no he entendido. ¿Sí? Pero entonces la notan, porque si llegan aquí y no se han respondido esa pregunta, yo les digo qué preguntas tienen, por lo menos saquen las que alguna vez se hicieron y no se las han respondido. Si usted no la ha respondido, puede que nosotros tampoco la hayan respondido. Puede que ni se la hayan hecho, pero cuando se la hacen dicen que no saben cómo responder esa pregunta. ¿Y qué tal que esa sea la que salga en el quiz? Mejor hacerla antes del quiz que después del quiz. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces vamos para salados. Voy a acabar esto aquí.